tenemos la corteza representada por tres zonas: la zona glomerulosa, fasciculata y reticularis, y la médula. Cada una de estas zonas va a sintetizar una determinada hormona que es cabecera de ellas. Dentro de lo que es la parte fascicular tenemos toda la cascada de síntesis hormonales, donde la más importante o la representativa es el mineralocorticoide de mayor potencia en nuestro organismo, que es la aldosterona. Luego, en la zona glomerulosa, tenemos la síntesis de los glucocorticoides, representado principalmente por el cortisol, y en la zona reticularis por los andrógenos, el sulfato de DA y delta 4 androstenediona, que son precursores androgénicos, pueden transformarse por ciertas enzimas presentes en testosterona. Son importantes en la mujer en la posmenopausia como para ser una fuente de estrógenos. En cada una de estas síntesis intervienen distintas enzimas que son fundamentales para que podamos tener los productos aldosterona, el cortisol y los andrógenos. Esto nos va a servir también como para comprender qué pasa cuando alguna de estas vías se paraliza, por ejemplo, por la falta de la 21-hidroxilasa, como ocurre en los pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita, que puede ser de inicio en el recién nacido o de inicio tardío, donde al bloquearse este paso aumenta el subproducto inmediatamente previo y va la cadena de síntesis. Entonces falta la 21-hidroxilasa en este paso, y va toda la síntesis entonces a los andrógenos. Al faltar el cortisol no hay el feedback negativo sobre el hipotálamo. La hipófisis, por lo tanto, tenemos mucha ACTH que cada vez va a producir, al no estar inhibida, va a generar que tengamos cada vez más andrógenos. Por lo tanto, puede ser una causa de hirsutismo, de comienzo tardío, pero también puede ser una causa de pérdida de sal o de genitales ambiguos en un recién nacido. Bueno, vamos a la siguiente entonces. Los dos casos presentados recién corresponden a dos pacientes con síndrome de Cushing de origen adrenal. Cuando vimos hipófisis, yo les clasifiqué o les dividí, esto no es de mi autoría, sino que está así de manera didáctica representado en los distintos textos o publicaciones, donde se divide el síndrome de Cushing en causas dependientes de ACTH y en causas independientes de ACTH, considerando como causas dependientes aquellas que van a tener ACTH elevada, como por ejemplo un adenoma productor de ACTH, como la enfermedad de Cushing, ACTH ectópica, que es la segunda causa más frecuente, hablando no de lo que es el síndrome de Cushing endógeno, y la ACTH ectópica puede ser provocada por un OAT-cell, que es la causa más frecuente, puede ser provocado también por tumores neuroendocrinos, de ubicación pancreática, puede ser provocado también por un tumor carcinoide pulmonar. Esas son las localizaciones, digamos, más frecuentes, donde de manera equivocada, digamos, el tumor va a sintetizar ACTH de no fuente, digamos, hipofisaria, sino de otro tejido. Luego tenemos RH ectópica, donde las fuentes también puede ser un carcinoide, puede ser un tumor neuroendocrino, de la parte digestiva, de la parte también pancreática, y la hiperplasia suprarrenal macronodular, que es una causa muy infrecuente. Dentro de lo que es dependiente de ACTH, los representativos en primer lugar, enfermedad de Cushing, en segundo lugar, ACTH ectópica. Dentro de los independientes de ACTH tenemos adenoma y carcinoma adrenal, la hiperplasia suprarrenal pigmentada primaria y síndrome de Carney. Estas son condiciones heredadas, son sumamente infrecuentes, y la expresión aberrante de receptores. También es una situación muy rara, donde las adrenales tienen, por ejemplo, receptores de VIP, y el paciente cuando come, como es un estímulo para la liberación del VIP, entonces pueden tener como oleadas de cortisol aumentado, pero es sumamente infrecuente, teniendo entonces como representantes del independiente de ACTH el adenoma más frecuente y el carcinoma, que es infrecuente. Bueno,
Volviendo a los casos presentados, especialmente el del primer caso, toda vez que tenemos una mujer posmenopáusica con hirsutismo, tenemos que pensar las posibles razones de la aparición de un hirsutismo de causa rápida, ¿sí? No es una mujer que desde la menarca viene arrastrando hirsutismo, como podría ser el seno de ovario poliquístico o un hirsutismo idiopático, que representa el 90% de las causas de hirsutismo en la mujer adulta. Esta señora ya estaba operada, no tenía sus ovarios, por lo tanto no podemos pensar en un tumor secretor de andrógenos, tampoco tenemos evidencia de insulinoresistencia severa, tampoco teníamos el antecedente de hiperplasia suprarrenal congénita, podría ser un tumor secretante de andrógenos, podría ser un síndrome de Cushing con cosecreción de cortisol y entonces de andrógenos adrenales. Tampoco teníamos el dato de que estuviera aportando de manera externa algún tipo de andrógenos. Por lo tanto, nos quedamos para el primer caso con una causa adrenal, probablemente un tumor secretante de andrógenos adrenal o síndrome de Cushing. Cuando tenemos en claro cuáles son las posibles causas y reconocemos el signo guión de determinadas patologías, el análisis o el diagnóstico para ver qué es lo que vamos a buscar es mucho más simple, ¿sí? Si se hubiera tratado en cualquiera de los dos casos, pero especialmente en el primero de una mujer joven que empieza con amenorrea de manera precoz, entonces ya nos hubiéramos orientado a estas dos causas. Bueno, vamos entonces a la descripción de lo que es adenoma adrenal, que es el segundo caso que les presenté. Se trata entonces de una situación que representa el 10 al 15% de las causas de síndrome de Cushing, es la causa más frecuente de síndrome de Cushing en niños, tiene un comienzo gradual de los síntomas, se manifiesta como hipercortisolismo, la lesión adrenal, es decir, el adenoma tiene menos de 4 centímetros, y el tratamiento es quirúrgico, la adenolectomía unilateral. Lo mismo que cuando vimos adenoma hipofisario, la glándula contralateral de esta paciente está inhibida por la síntesis incrementada del cortisol. Entonces, si se saca la adrenal comprometida y no se hace un reemplazo adecuado, va a ser una deprivación, ¿sí? Por lo tanto, luego de la cirugía, a esta paciente se le deja un reemplazo fisiológico del cortisol. Se usa hidrocortisona, el reemplazo fisiológico es entre 15 a 20 miligramos, donde la dosis mayor se da a la mañana, es decir, de 10 a 15 miligramos a las 8 horas, y la menor dosis, remedando lo que es el ciclo circadiano, de 5 a 10 miligramos, dependiendo el caso, generalmente usamos hasta 15 miligramos en total en 24 horas, la damos a las 16 horas. Y luego vamos haciendo entonces el seguimiento, más o menos a los 6 meses, inclusive al año, se recupera el eje totalmente, y entonces vamos haciendo una reducción gradual de la hidrocortisona según el cortisol que va teniendo la paciente. Si es posible, hacemos un test de ACTH, es decir, administración de ACTH endovenosa, se dosa de manera basal el cortisol antes de la aplicación de la inyección a los 30 minutos y a la hora. Si tiene un incremento adecuado, entonces consideramos que el eje está recuperado. Bueno, vamos ahora al primer caso que les presenté, la señora con hipertensión de 7 años de evolución, con hirsutismo rápido y con obesidad. Se trataba de un carcinoma adrenal. El carcinoma adrenal representa solo el 5% de las causas de los síndromes de Cushing, es más frecuente en mujeres adultas mayores, el 80% son funcionantes, es decir, pueden sintetizar solo glucocorticoides o, como el caso de esta señora, glucocorticoides y andrógenos. A veces estas patologías es tan insidiosa que no alcanza a hacer el síndrome de Cushing, pero sí puede hacer el hirsutismo por la síntesis tan rápida, digamos, de los marcadores. Se puede presentar con hipercortisolismo, es decir, con un síndrome de Cushing, con hirsutismo, virilización. Nosotros hablamos de virilización cuando el nivel de testosterona está en rango masculino, o cuando hay cambios en el timbre de voz, o cuando hay una hipertrofia del clítoris.
Puede presentarse también con una masa abdominal que puede generar dolor, y generalmente son lesiones muy grandes, mayor a 6 centímetros de diámetro, y tienen un mal pronóstico. Esta señora fue operada, estuvo libre de enfermedad por 6 meses, después hizo metástasis a nivel hepática, le trataron de hacer una embolización de las metástasis en el hospital italiano y bueno, después ya falleció. El segundo caso que les presenté se trataba de un adenoma adrenal, donde la señora igual sufrió la adrenalectomía, pero se curó. Estuvo aproximadamente 6 meses con el reemplazo de hidrocortisona y después su adrenal contralateral ya se acomodó el eje, digamos, hipofisario y hoy por hoy está bien. Pero bueno, quería comentarles los dos casos, digamos, extremos, no extremos, pero más representativos de causas de Cushing de origen adrenal. Bueno, el diagnóstico bioquímico, algo yo les había introducido ya cuando vimos adenoma hipofisario. Primero nos tenemos que asegurar que el paciente tiene un síndrome de Cushing endógeno, ¿sí? Toda vez que tenemos, digamos, el espectro, el fenotipo típico del Cushing, descartar que no esté con aporte exógeno. Si ya lo descartamos, entonces vamos a meternos en lo que es Cushing endógeno, y primero tenemos que poner en evidencia que efectivamente el paciente tiene exceso de cortisol endógeno. Para eso tenemos que hacer 3 cosas: ver cómo está el ritmo circadiano del cortisol. Se puede hacer de 2 maneras. Pedimos el cortisol 8 horas, digamos plasmático, y el cortisol 16 horas. Si el cortisol 16 horas es mayor que el de las 8 horas, entonces decimos que el ritmo mayor o igual, decimos entonces que el ritmo está alterado. También podemos pedir el cortisol salival de las 23 horas, que si está aumentado, entonces también decimos que el ritmo está invertido. También hay una tercera forma, que es el cortisol libre urinario de 22 a 23 horas, pero lo que yo más uso, sinceramente, cuando tengo que demostrar el cambio del ritmo, es el cortisol plasmático, ¿sí? El de las 8 y el de las 16 horas. En otros centros, donde hay más posibilidad de hacer cortisol salival, se usa el cortisol salival de las 23 horas. Luego el cortisol libre urinario en 24 horas, que es la excreción, digamos, que todos tenemos. Liberamos cortisol, libre, no unido a proteínas por la orina. El único inconveniente es asegurarnos que el paciente recolecte la muestra de 24 horas, donde ponemos en evidencia que está duplicado del valor normal. Ahí consideramos que efectivamente está incrementado. Y la prueba de supresión con dexametasona de 1 miligramo, le pedimos al paciente que tome decadrón, dexametasona 0,5 miligramos, 2 comprimidos a las 23 horas, y al día siguiente a las 8 horas hacemos el dosaje del cortisol. Si ese cortisol está inhibido por debajo de 1,8 microgramos decilitro, decimos que el paciente responde de manera correcta a la inhibición de decadrón, de la dexametasona. Si no inhibe, decimos que el paciente entonces tiene algún problema y que probablemente esté con un síndrome de Cushing. Hay pacientes, por ejemplo, en la enfermedad de Cushing, es decir, cuando la adenoma está a nivel hipofisario, que inhibe con dosis mucho más altas de dexametasona, por ejemplo, 8 miligramos o 16 miligramos. No así, no inhiben cuando la causa es de origen adrenal o cuando la causa es de ACTH ectópica. O sea que de algún modo el adenoma que sintetiza ACTH de origen hipofisario responde de un poquito, digamos, a la supresión con altas dosis. Una vez entonces que nos da alterada esas 3 pruebas, decimos que efectivamente el paciente tiene un síndrome de Cushing endógeno. Entonces ahora nos toca saber, bueno, ¿y de dónde es? Pedimos en esa situación la ACTH plasmática para decir si está dentro de las causas dependientes o independientes. Pedimos cómo está el potasio, recordando que el cortisol a altos niveles en nuestro organismo se comporta como si fuera un mineralocorticoide, por lo tanto puede generar hipocalemia, como en el caso del hiperaldosteronismo primario.
Lo que les comentaba, la prueba de supresión con altas dosis de dexametasona de 8 miligramos, que va a inhibir en el caso de un adenoma de origen hipofisario. El test de CRH vasopresina prácticamente, acá por lo menos yo nunca lo pude usar. Tampoco que el síndrome de Cushing endógeno es muy frecuente, ¿sí? Son casos en millones, a diferencia de lo que es el exógeno. Y la toma de muestras de seno petroso inferior es cuando tenemos, digamos, laboratorio de Cushing, ACTH elevada, no tenemos imagen evidente de lesiones ni en hipófisis, ni en tórax, pensando en ACTH ectópica, ni en abdomen. Entonces a veces son pequeños adenomas que no están, pico adenomas a veces se denomina, que no están manifiestos todavía por imagen, pero que son muy, generan mucha sintomatología. Entonces, se hace el cateterismo del seno petroso, se mide ACTH a nivel periférico, la ACTH ya llegando entonces al drenaje de los senos izquierdo-derecho, y si hay una diferencia entre un lado y otro, entonces decimos que la lesión está de ese lado, y muchas veces se hace se saca la mitad de la hipófisis del lado donde la ACTH ha dado elevado. Esto no se hace acá, se hace en centros de complejidad donde manejan patología neuroendocrina. Bueno, ya definimos entonces que nuestro paciente tiene un síndrome de Cushing endógeno, definimos si es de origen ACTH dependiente o independiente, a veces no es tan sencillo, otras veces lo es, y luego entonces ya vamos a tener imágenes de localización, que por supuesto para ver hipófisis usamos resonancia, con foco en silla turca, con gadolinio, y en caso para ver tórax, abdomen, generalmente usamos las tomografías. Las tomografías, no necesariamente las resonancias, nos permiten ver mejor las adrenales. La tomografía es un excelente método de estudio, con contraste. Bueno, vamos entonces ahora seguimos en corteza, a hiperaldosteronismo primario. Bueno, entonces para recordar dos cositas nada más de lo que corresponde a la regulación de la aldosterona, toda vez que hay una disminución de la presión de perfusión renal, lo que ocurre a nivel, digamos, de lo que es la mácula densa, es la liberación de la renina. Esta renina va a transformar el angiotensinógeno que lo sintetiza el hígado en angiotensina 1, que por acción de la enzima convertidora de angiotensina, presente principalmente a nivel pulmonar, va a transformar entonces, va a tener una acción sobre se va a transformar en angiotensina 2, y esta angiotensina 2 es la que va a actuar a nivel de las adrenales y va a liberar la aldosterona. Digamos que la aldosterona no está estrechamente relacionada con la ACTH en cuanto a su liberación, a diferencia de lo que es el cortisol. La aldosterona va a depender principalmente de la acción de la angiotensina, o sea, va a estar dentro de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para favorecer entonces la reabsorción de sodio, la excreción de potasio y de hidrogeniones a nivel renal. Bueno, esto digamos es la acción, lo que ocurre fisiológicamente, donde quiero mostrarles, a ver aquí, esto ya no. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando tenemos una lesión a nivel adrenal, que generalmente son adenomas, pero también podría ser hiperplasia, que libera de manera constante y permanente la aldosterona, ¿sí? Estos pacientes no tienen renina alta, sino que van a tener renina baja. De hecho, ese es uno de los parámetros desde el punto de vista del laboratorio que nos va a orientar. Un detalle, en la hipertensión esencial, recordamos que es el 90% de todas las causas de hipertensión, hay un 10% de causas de hipertensión que son secundarias, donde está la de origen vascular o renovascular, y tenemos ahí en ese grupo también las hipertensiones de origen endocrino, ¿sí? Dentro de las hipertensiones de origen endocrino no vamos a repasar todas, pero tenemos el hiperaldosteronismo primario.
Generalmente los pacientes con hipertensión esencial o primaria tienen aumentada la renina, o sea, tienen aldosterona elevada porque la renina está elevada, a diferencia de lo que ocurre en los pacientes con hiperaldosteronismo primario, donde la renina estará baja. Causas: adenoma productor de aldosterona es el que se lleva el mayor porcentaje. Podría ser un hiperaldosteronismo idiopático, también podría ser un hiperaldosteronismo sensible a los glucocorticoides. Y entonces, aquí la forma, ¿cómo se puede manifestar? La hipertensión arterial con hipocalemia, no necesariamente todos los pacientes tienen hipocalemia. Hipertensión arterial con renina suprimida, hipertensión arterial de difícil manejo con 2 o 3 drogas, y la presencia a veces de un incidentaloma, ¿sí? Lo mismo que cuando vimos a nivel hipofisario, creo que yo les comenté, y también a nivel tiroideo, el concepto de incidentaloma es una lesión que es ubicada, en este caso, en las glándulas adrenales, cuando se pide un estudio por otra causa, y entonces los cortes al pasar por las adrenales ven una lesión. Toda vez que se encuentra una lesión, en este caso en adrenales, hay que estudiar si es funcionante. Entonces pedimos, por un lado, ver cómo está el suelo potasio del paciente, pedimos si ya venía con hipertensión, la aldosterona, la actividad renina plasmática, metanefrinas urinarias. Pedimos sulfato de DEA, porque el sulfato de DEA está aumentado en los pacientes con carcinoma adrenal, que no les dije en el caso de esa señora inicial que vimos, y pedimos el cortisol libre urinario. Eso es para ver la funcionalidad de una lesión incidental. Bueno, la mayoría de los incidentalomas no son funcionantes, pero podría ser que se tratara de un hiperaldosteronismo primario, de un feocromocitoma, o también de un síndrome de Cushing. Bueno, luego, en cuanto a los síntomas, puede presentarse como causas por la hipocalemia, con síntomas neuromusculares, como calambres, puede dar también poliuria, por lo mismo, la hipertensión moderada a grave. Esta es la relación que les comentaba que solicitamos, que es la aldosterona sérica, tiene que ser en estas unidades, nanogramos por decilitro, sobre la actividad renina plasmática en nanogramos mililitro hora, ¿sí? La muestra debe ser tomada por la mañana, luego de 2 horas de ambulación, y con el paciente que esté sentado, o sea, tranquilo, por lo menos 15 minutos antes. Esta relación por lo menos tendría que dar más de 25, algunos hablan de un valor más elevado, pero digamos, los textos clásicos hablan mayor a 25. A veces, o sea, esta prueba en el mundo de los ideales, el paciente tendría que estar por lo menos 15 días previos sin fármacos que tengan interferencias sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? De todos los fármacos, los únicos, digamos, que podrían ser usados serían los bloqueantes alfa, como el prazosin. Solo que no todos los pacientes, especialmente si son hipertensos severos, pueden estabilizarse. Entonces, en gran parte de los pacientes es necesario, o sea, no queda alternativa de tener que hacer la prueba tomando ciertos fármacos. A veces por lo menos se intenta sacar, digamos, los priles o los sartanes y de pronto poner una amlodipina, idealmente sacar los diuréticos. A veces no es tan sencillo entonces poder hacer la prueba como debería. Bueno, generalmente el hiperaldosteronismo es más bien detectado por los cardiólogos, ¿sí? O sea, los endocrinólogos de pronto nos mandan así algunos pacientes, como las pacientes que los comenté inicialmente, con características más de síndrome de Cushing o por lesiones incidentales, pero en sí el hiperaldosteronismo, como son pacientes que tienen generalmente a veces hipertensión moderada o refractaria o severa, son los mismos cardiólogos que le van pidiendo el cociente. Bueno, esta relación entonces cuando es más de 25 es imposible hiperaldosteronismo. A veces se utiliza una prueba de solución fisiológica
a pasar por 4 horas donde en cualquiera de nosotros que no tenemos hiperaldosteronismo primario, nuestra aldosterona debería inhibirse, ¿sí? Por la presencia del sodio. Pero en estos pacientes no se suprime, por lo tanto es una forma de poder confirmar que efectivamente el paciente tiene un hiperaldosteronismo primario. En el mundo de los ideales, una vez que tenemos el diagnóstico bioquímico, recién pasamos entonces a la imagen. Pero recordamos que hay pacientes que tienen lesiones incidentales, que donde primero tenemos la imagen y vamos entonces viendo cuál de las posibles causas de hipertensión endocrina pudiera ser. Bueno, los pacientes que se confirma que efectivamente es un adenoma, el tratamiento sería quirúrgico. Hay pacientes o ancianos, de hecho tenemos en seguimiento ahora con cardiología en los clínicos un paciente de 84 años que venía con hipocalemia ya arrastrando de años. Bueno, se le hace una tomografía y tiene lesión adrenal confirmado con que se trata de un hiperaldosteronismo primario, por lo tanto está con espironolactona como tratamiento, ¿sí? Como tiene muchísimas comorbilidades, está recibiendo el potasio en forma diaria, varias veces en el día, y la espironolactona, y con eso ha logrado bastante bien manejar los síntomas de la hipocalemia y también su nivel de hipertensión. Bueno, los pacientes que tienen hiperplasia adrenal, es decir, que no vemos la lesión única, a veces la hiperplasia ni siquiera, o sea, la mayoría de las veces se ven las 2 glándulas de hiperplasia, pero a veces las glándulas están normales en tamaño. Entonces es más difícil hacer el diagnóstico en esos casos, y son pacientes que el tratamiento es médico, o sea, con la espironolactona o de la familia de la espironolactona. Bueno, el tratamiento entonces, en el caso de que sea médico, la espironolactona es un antagonista competitivo, y solamente les cuento que hay una causa de hiperaldosteronismo primario que se dice sensible a los glucocorticoides, porque hay como, digamos ya congénitamente, como una combinación de las enzimas, de los pasos, digamos como que la fase de la corteza, la fasciculada con la glomerulosa, tienen ahí como unos genes quiméricos que hacen que la aldosterona esté controlada por la ACTH. A ver. Entonces, en esos casos, en esos pacientes, usando dosis bajitas, por ejemplo, de dexametasona, pueden, es como inhibir la ACTH a nivel hipofisario, ¿sí? Entonces, de ese modo se logra controlar su hipertensión. No es una causa muy frecuente, pero está descrita. Y el tratamiento quirúrgico. Bueno, vamos a otro caso. Ahora vamos a pasar a lo que es la médula, ¿sí? Profe. ¿Sí? Una pregunta. Entonces, si un paciente donde tiene, por ejemplo, una hipertensión refractaria y tiene alguna de estas características, lo que tendríamos que hacer, si sospechamos una hipertensión secundaria, es pedirle el perfil bioquímico y derivar a cardiología y a endocrinología. Exacto, sí, porque el cardiólogo tendrá que descartar mediante Doppler a veces de las arterias renales que no vaya a ser una causa renovascular, de displasia, no sé, etcétera. Ver cómo está, a veces con una ecografía simple, ver cómo está el tamaño de los riñones, o sea, tendrá que ver por descartar que no sea renovascular. Y el endocrinólogo, que a veces trabaja muchas veces en estos pacientes, por lo menos tengo que trabajar de la mano del cardiólogo por el manejo de los fármacos. Y hay momentos o situaciones donde no es posible sacar todos los fármacos. No sé, hace poco había en el sanatorio un paciente muy joven, como 45 años, que había ingresado ya con falla de órgano, o sea, con problemas coronarios, ya tenía compromiso visual, compromiso renal, había entrado con una creatinina como de 6, con hipertensión así que no se lograba controlar con ningún fármaco. Y bueno, dentro de lo posible se hicieron los dosajes, las adrenales estaban bien por imagen, pero en él se hizo todo como al revés, porque
era tan complejo su situación inicial, porque el paciente joven, hipertenso, que va directamente a terapia, por una crisis hipertensiva con falla renal del vamos, entonces, bueno, se hizo la tomografía previo a la diálisis para después lavar el contraste y dentro de lo que se pudo se hicieron entonces los dosajes bioquímicos y en ese caso le dio bien. No sé sinceramente después cómo se manejó el paciente, pero dentro de lo que era así groseramente se descartó la causa endocrina. Después igual yo me quedé pensando, ¿no sería de estos casos de hiperaldosteronismo que tienen hiperplasia y que no se ve las adrenales aumentadas? Bueno, son los casos más raros, ¿no? Pero por lo menos él no tenía el hiperaldosteronismo primario. ¿Qué otra cosa más para tener en cuenta? Cuando no podemos entonces sacar los fármacos, totalmente saber, por ejemplo, si el paciente está tomando la espironolactona, y bueno, la espironolactona es un inhibidor competitivo, no necesariamente me va a anular toda la prueba. Bueno, no es sencillo, algunas situaciones son muy fáciles, otras no. Y en el caso de los pacientes que se confirma que efectivamente es un hiperaldosteronismo primario, el tratamiento quirúrgico es adenoidectomía, por que no les dije, laparoscópica. O sea, ya a través de la incisión lumbar, eso ya ha quedado medio lejos. Se trata de una, como la mayoría de los casos son adenomas, de ser lo menos invasivo. Bueno, lo mismo en los pacientes que tienen lesiones incidentales. Eso es mucho más frecuente, por lo menos para la valoración. Los casos que yo les estoy presentando ahora, imagínense que el Cushing de causa adrenal es en millones, ni que hablar del feocromocitoma también. Entonces, los 3 casos que yo les presento prácticamente han sido los únicos pacientes que yo he visto. Tengo otros pacientes con feocromocitoma, pero dentro del NEM 2A, eso tampoco vayan a creer que son muchos, son 2 o 3, y hace 16 años estoy trabajando en el sanatorio, porque son patologías infrecuentes, pero por lo menos lo que lesión incidental adrenal es mucho más frecuente, por lo tanto el endocrinólogo tiene que, y el cardiólogo también, estar asociado con el endocrinólogo para por lo menos descartar que no sea una causa secundaria de hipertensión. Bueno, en este caso también es derivada de la cardiología una señora muy joven, de 42 años, por una hipertensión muy difícil en el tratamiento. Ella refería niveles de hasta 300 de sistólica, tratada con espironolactona, enalapril, amlodipina, y con eso no lograba regular su presión. Con dolor abdominal, la sensación de que latía esa parte de la panza, con temblor, parestesias en la parte izquierda del cuerpo, no cefalea ni palpitaciones y descenso de peso en los últimos meses. Yo recuerdo cuando revisé a esta señora la he visto hace como 10 años, y no la vi una vez después, ya estaba bien, pero cuando yo le palpaba el abdomen, sentía, una señora delgada, yo sentía la palpación, el latido aórtico, y ella me refería como que sentía temblor en todo el cuerpo. Bueno, esto es lo que les comentaba, el dolor, la sensación que tenía algo en la panza, los signos guiones de esta paciente: hipertensión de difícil manejo, dolor abdominal, temblor, descenso de peso. Bueno, ahí introduzco entonces el tema de la médula, recordando que biológicamente viene de lo que es el ectodermo, o sea, comparte relación con el desarrollo del sistema nervioso central. La médula, si bien está en las adrenales, no tiene tanta relación en lo que es la funcionalidad con la CTH y con el resto de la corteza, pero sí comparte estrecha relación con todo lo que es el sistema nervioso simpático. Bueno, recordando que las células son las células estas llamadas cromafines por su tinción histológicamente por sales de plata. Cuando la lesión está ubicada a nivel de las adrenales, hablamos de feocromocitoma, y cuando la lesión está ubicada en los ganglios simpáticos, a nivel de los, llamamos no feocromocitoma, sino decimos paraganglioma. Esto sería como el feocromocitoma extraadrenal se llama paraganglioma.
Bueno, la frecuencia igual muy, muy baja, causa del 0,1% de las hipertensiones. En patología, si ustedes recuerdan cuando vieron anatomía patológica, se le decía como el tumor 10% familiar, 10% maligno, extradenal, bilateral, pediátrico y sin hipertensión. No es tan así, pero por lo menos nos ayuda a recordarlo. Lo clasificamos en esporádico, como el caso de la paciente que les introduje el caso, y familiar dentro de las neoplasias endócrinas múltiples 2A. La 2A es la que tenía el problema de las paratiroides, adenomas de hiperplasias paratiroideas, el que tiene también la presencia del carcinoma medular de tiroides y entonces el feocromocitoma. El 2B tiene el feocromocitoma, tiene el carcinoma medular, no tiene tanto, o sea, lo que tiene más son lesiones a nivel de la piel. El síndrome de von Hippel-Lindau se asocia más con problemas vasculares y la neurofibromatosis de von Recklinghausen, bueno, esto es autosómico dominante con lesiones en piel, con los neuromas, etc. Bueno, la mayoría de los pacientes es esporádico y son hipertensiones de difícil manejo. Cuando el origen es a nivel adrenal, lo que más se va a sintetizar es la noradrenalina. ¿Cómo se puede manifestar? La hipertensión en el 90% de los casos, intermitente, con paroxismos o sin paroxismos, la tríada de cefalea, palpitación y sudoración. Otras causas de presentación: hipotensión ortostática, palidez, ansiedad, náuseas. Hay que hacer diagnóstico diferencial con, a ver si les puse acá, sí, con ataques de pánico, con trastorno de ansiedad generalizada, con el hipertiroidismo, con los síndromes de abstinencia de drogas y el alcohol, con migrañas y climaterio por los flashing. En cuanto al diagnóstico, tenemos que poner en evidencia entonces el exceso de la liberación de las catecolaminas. Eso lo hacemos con dosaje de existe la posibilidad de catecolaminas plasmáticas, catecolaminas urinarias, es decir, en orina de 24 horas, de sus metabolitos, que son las metanefrinas urinarias, y el ácido vainil-mandélico también es un metabolito que se mide a nivel renal, o sea, a nivel de la orina de 24 horas. Acá, por ejemplo, en esta paciente no tenemos posibilidad de hacer catecolaminas plasmáticas, de hecho todas estas muestras se derivan. Tiene una preparación especialmente el dosaje de ácido vainil-mandélico, donde hay que hacer una dieta de 3 a 4 días antes, donde hay que sacar alimentos que pueden tener precursores del triptófano. Bueno, entonces esta señora tenía notoriamente aumentadas las catecolaminas urinarias y las metanefrinas urinarias. Las metanefrinas urinarias, cuando nosotros las solicitamos, nos va a decir normetanefrina y metanefrina. La normetanefrina es el metabolito de la noradrenalina y la metanefrina es el metabolito de la adrenalina. Bueno, lo mismo que les explicaba en el cortisol libre urinario en el dosaje 24 horas, desde el punto de vista de peso, digamos, para el diagnóstico, tiene que por lo menos duplicar el valor basal. Que el valor sea hasta 88 y nos dé 90, no consideramos que sea un feocromocitoma. Y generalmente en estos pacientes tratamos de duplicar las pruebas, porque a veces hay mucha variabilidad de la muestra intrasujeto, por lo menos en algunos pacientes cuando tenemos que demostrar un tumor, sea un Cushing endógeno, o sea un hiperaldosteronismo, o sea, en este caso, feocromocitoma, tratamos de tener 2 pruebas para efectivamente confirmar que efectivamente sea así y no que haya algún error de la muestra. Bueno, la localización por imágenes, por tomografía es un excelente método. Lo único distinto de la resonancia que aporta es que la imagen del feocromocitoma en el T2 se ve hiperintensa. Se cree por unos determinados lípidos que puede tener el feocromocitoma. Este centellograma lo pongo así entre paréntesis, que es con metaiodo benzilguanidina. Se usa en los pacientes que pueden tener metástasis o que pensamos en paraganglioma de un feocromocitoma.
Cuando nosotros hablamos de un feocromocitoma maligno, no tanto por la lesión en sí, salvo que sea una lesión muy grande, por la presencia de metástasis. Bueno, el diagnóstico diferencial, entonces, tener en cuenta, porque son pacientes que pueden llegar a la guardia, ¿sí? Entonces pueden observar que están temblando, que se sienten como demasiado ansiosos, o descartar que no sea un síndrome de abstinencia. Bueno, estos pacientes, que el tratamiento es quirúrgico, hay que prepararlos previamente con ciertas drogas. Primero se hace el alfa bloqueo, luego se hace el beta bloqueo, porque si no se hace esta preparación en el momento donde el cirujano va a sacar la lesión, puede producirse una liberación masiva de las catecolaminas intratumorales y provocar en el paciente, no sé, desde una crisis hipertensiva, desde un infarto, hipotensión, depende de qué hormona se vaya a liberar. Entonces, es una lesión que tiene que ser manejada de manera preoperatoria por el cardiólogo para la preparación, junto con el endocrinólogo. También lo tiene que saber el anestesista para tener en cuenta qué drogas va a usar en la inducción anestésica y durante la anestesia, y tiene que estar entonces también todo lo que es la parte de terapia intensiva al tanto, porque son pacientes que son operados e inmediatamente van a terapia intensiva, ¿sí? Porque en las primeras 24 horas pueden hacer un shock hipovolémico, pueden hacer una crisis hipertensiva, pueden, no sé, hacer una descompensación de lo que se les ocurra, ¿sí? Inclusive ACV. Entonces son pacientes muy complejos en la preparación, en el intraoperatorio y en el postoperatorio inmediato. Bueno, vamos avanzando. Por favor, recordar esto, ¿sí? Esto es muy, muy cortito. Yo ya les introduje, les comenté antes. Recordar, el 90% de causas de hipertensión son primarias. Dentro de las secundarias, renovascular, y de las endocrinas tenemos que pensar en todas estas. Hoy ya vimos síndrome de Cushing, ¿sí? Vimos la parte adrenal, vimos también feocromocitoma, vimos hiperaldosteronismo primario, esas tres causas vimos hoy, pero tenemos que recordar que los pacientes con acromegalia pueden tener también hipertensión. Los pacientes con hipertiroidismo tienen más hipertensión sistólica, los con hipotiroidismo tienen más hipertensión diastólica. El hiperparatiroidismo también, por la hipercalcemia, pueden tener hipertensión, y la mayoría de todas estas situaciones se resuelven solucionando el problema de base. Algunos pacientes que tienen, por ejemplo, el hiperaldosteronismo primario de años de evolución o de feocromocitoma, pueden quedar con una lesión renal y por lo tanto todavía ser hipertensos luego de la exéresis de la lesión. Pero el manejo de drogas es más sencillo que cuando estaba la lesión activa, funcionante, liberando su cascada de hormonas. Bueno, todo tratamiento exógeno hormonal también podría generar hipertensión, desde, recuerden, el anticonceptivo, que en las mujeres con hipertensión hay que seleccionar de manera adecuada, inclusive a veces se prefieren otros métodos anticonceptivos que no sean la toma vía oral. Bueno, causas entonces de hipertensión endocrina, tener en cuenta, recordar. Bueno, vamos entonces, vimos enfermedades de la corteza que generan hiperfunción, vimos enfermedades de la médula que generan hiperfunción, y ahora quería hablar sobre lo que es insuficiencia adrenal. Cuando hablamos de insuficiencia adrenal, podemos decir que es de causa primaria. Recuerden que cuando en endocrinología hablamos de causa primaria, hacemos referencia a la glándula de la cual estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, hipotiroidismo primario es causa de la glándula que per se no está trabajando, ¿sí? Cuando hablamos de hipotiroidismo secundaria, estamos hablando de hipófisis. Cuando hablamos de hipocortisolismo secundario, estamos hablando de una causa hipofisaria, y cuando hablamos de un hipocortisolismo terciario, estamos hablando de una causa hipotalármica. En el caso de la insuficiencia adrenal nos interesa qué pasa primaria, qué pasa en la corteza, ¿sí? Porque es necesario reemplazar. Recuerden las funciones que tiene el cortisol, que tiene la aldosterona,
La aldosterona básicamente nos ayuda a mantener nuestra presión. El cortisol no solo tiene que ver con el manejo de la presión, el manejo del estrés, tiene acciones también en el sistema inmunitario, por lo tanto, es necesario el reemplazo. Ahora, a diferencia de lo que es la corteza, la médula adrenal en los pacientes, supongamos que por algún motivo el paciente le sacaron las dos adrenales, un feocromocitoma bilateral, le sacan las dos adrenales. Esos pacientes no se hace el reemplazo de la médula adrenal, sí de la corteza, dando el cortisol de reemplazo, como la hidrocortisona, y en ocasiones también el manejo de los mineralocorticoides, porque la hidrocortisona a dosis baja tiene una potencia muy baja en cuanto a capacidad mineralocorticoidea, por eso se hace reemplazo con un corticoide con efecto mineralocorticoide prácticamente exclusivo, que es la fluorocortisona, ¿sí? Que es el Lónica en el nombre comercial. Bueno, vamos entonces a insuficiencia adrenal primaria, donde la falla está en la glándula. Causas más frecuentes: adrenalitis autoinmune, pariente hermana del hipotiroidismo autoinmune, pariente hermana de diabetes tipo 1. Adrenalitis infecciosa, causa más frecuente de enfermedad de Addison, ¿sí? Todo esto cuando nosotros decimos primario, insuficiencia adrenal primaria, estamos hablando de enfermedad de Addison. Países desarrollados, causa más frecuente de adrenalitis autoinmune. Países poco desarrollados, tuberculosis, ¿sí? Otras causas dentro de la adrenalitis infecciosa: micosis, sida, metástasis, infarto de hemorragia adrenal, por ejemplo, por el meningococo, fármacos, y otras causas como la adrenoleucodistrofia, que es una enfermedad congénita. La hiperplasia adrenal congénita también puede generar como una insuficiencia adrenal primaria cuando se presenta en las primeras etapas de la vida, no digamos la de origen tardío. Bueno, recordar entonces, causas de enfermedad de Addison: adrenalitis autoinmune, adrenalitis infecciosa por tuberculosis. Bueno, ¿cómo se manifiestan estos pacientes? Con síntomas medios inespecíficos: debilidad, cansancio, anorexia, síntomas gastrointestinales, mareos, dolores musculares. A veces pueden tener hiperpigmentación a nivel de las mucosas o inclusive de las cicatrices, pueden tener hipotensión, y en cuanto, perdón que me fui de tema, la hiperpigmentación es por la acción que tiene, creo que yo ya les comenté, que la ACTH dentro de su molécula tiene una de las melanocitos estimulantes. Lo mismo ocurre, acá le hago una asociación de ideas, al paciente que tiene un Cushing por ACTH ectópico, por ejemplo, por un OAT-cell, tienen valores tan altos de ACTH que a veces son pacientes que están como hiperpigmentados, sí, como bronceados en general, por la acción entonces de la parte, digamos, dentro del ACTH, la melanocito estimulante, que va a pigmentar entonces ciertos tejidos. La crisis adrenal es la manifestación, digamos, aguda en emergencia del paciente que no tiene nada de cortisol. Se puede presentar como un shock hipovolémico, como hipotensión, con deshidratación, náuseas, vómitos, dolor abdominal, de causa médica, digamos, hiponatremia, hiperpotasemia, azoemia, hipercalcemia, hipoglucemia, ¿sí? Recordando que el cortisol tiene un efecto que dentro de las sino de los efectos fisiológicos, es una hormona contrarreguladora de la acción de la insulina, es decir, produce la gluconeogénesis. El cortisol nos ayuda en nuestro periodo de ayuno cuando no estamos con alimentos, que puedan, a partir de sustratos no glucídicos, es decir, a partir de, aminoácidos derivados de ácidos grasos, transformar entonces esos componentes no glucídicos en glucosa para que tengamos glucosa en ese periodo de ayuno. Entonces, esa función de gluconeogénesis del cortisol es sumamente importante, ¿sí? Las otras hormonas contrarreguladoras de la acción de la insulina, recordamos que son
el glucagón, la hormona de crecimiento, que van a generar entonces hiperglucemia en ese periodo de ayuno. Por esto, estos pacientes que no tienen nada de cortisol pueden presentarse también con glucemias muy bajas. Glucemias bajas ya lo vamos a ver cuando veamos los diabetes, etcétera. Nosotros en el adulto decimos que hipoglucemias por debajo de 70 miligramos por decilitro. Estos pacientes que están en crisis adrenal es una situación de vida o muerte, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que saber manejarlas y reconocerlas. Esto que llamamos pautas de estrés es importante saberlo, ¿sí? Porque puede llegar a la guardia cuando ustedes estén asistiendo algún paciente que requiera por algún motivo manejar pautas de estrés. Recuerden que los pacientes que están con corticoidoterapia crónica por distintas patologías, sea reumatológica, sea, no sé, pénfigo, cuestiones de piel, pacientes que están en tratamiento oncohematológico que requieren altas dosis de corticoides, inhibe su CRH, su ACTH, por lo tanto son pacientes que están en hipocortisolismo. Clínicamente pueden tener Cushing, pero bioquímicamente no tienen su propio cortisol. Entonces, si por algún momento suspenden abruptamente el corticoide que vienen usando, van a hacer una manifestación muy parecida a la crisis, y en ese caso nosotros llamamos, creo que no les puse acá, pero llamamos como deprivación corticoidea. Me parece que lo puse después. Pautas de estrés. Paciente que tiene diagnóstico de enfermedad de Addison por una adrenalitis autoinmune, ¿qué tener en cuenta? Si tiene un estrés leve, nosotros decimos estrés leve, fiebre más de 38.5, sin náuseas, sin vómitos, por ejemplo, una infección del tracto urinario bajo, un estado gripal, es decir, una infección respiratoria alta, duplicamos la dosis. Si el paciente venía usando 15 miligramos, va a usar 30 miligramos de hidrocortisona. Si el paciente usaba 20 miligramos de hidrocortisona, va a usar 60 miligramos. Es decir, dividido, la hidrocortisona viene en comprimido de 10 miligramos, le decimos, bueno, un comprimido cada 8 horas. ¿Cuántos días? Los días, 2, 3 días que dure el cuadro. Y después vuelve a su dosis habitual. Estrés mayor, es decir, cirugía mayor, no sé, un accidente. En ese caso se usa la hidrocortisona endovenosa 100 miligramos cada 8 horas. Lo ideal es dar la primera dosis durante la inducción anestésica y completar en las primeras 24 horas los 300 miligramos. Si el paciente evoluciona de manera favorable, vamos reduciendo cada 24 horas el 50% hasta llegar a su dosis habitual, vía oral. Paciente que tiene una gastroenteritis, que tiene náuseas, vómitos, le decimos que tenga un decadrón a mano de 4 miligramos y que se lo aplique vía intramuscular. Ahí lo estamos salvando de una crisis. Y recomendamos tener una cadenita, una pulserita, donde se identifique que es un paciente portador de falta de cortisol, para que en caso que tenga pérdida de conocimiento pueda entonces ser administrado el cortisol en forma de hidrocortisona de manera inmediata. Bien, estas son entonces manejo de pautas de estrés. Paciente con hiperplasia renal congénita, algo ya les expliqué, que es la más frecuente, es el déficit de 21-hidroxilasa. Esta enzima está tanto en la parte donde se forma el mineralocorticoide, es decir, dentro de la síntesis de la aldosterona, como dentro de la síntesis del cortisol. Entonces, se corta y se bloquea ese paso y los precursores van a transformarse en testosterona, en los precursores de testosterona. Hay otros déficits también que generan hiperplasia, que son causa de hiperplasia renal congénita, que a veces puede faltar una determinada enzima. No se los presento, eso es más manejo del endocrinólogo pediatra y es bastante complejo inclusive a veces ponerlo en evidencia. Bueno, esto es lo que les decía. Si entonces, al no haber cortisol, no se inhibe el ACTH, entonces tenemos altos niveles de ACTH que sigue estimulando a esa corteza y por lo tanto tenemos muchos más precursores que van a sintetizarse o van a ir a la vía de los andrógenos.
Bueno, entonces, el colesterol que la célula adrenal lo puede obtener por síntesis propia, por tener la maquinaria a nivel de las mitocondrias, o tomarlo entonces de la circulación general, las partículas de LDL, que van a servir como sustrato para la transformación entonces a los corticoides adrenales, ¿sí? Entonces tenemos los distintos pasos, cada una de estas CYP son citocromos, es decir, son enzimas que en este caso los mineralocorticoides están en la región fasciculata, en la zona glomerulosa y en la zona reticular. Entonces, esto es lo que yo les comentaba, se bloquea acá, no tenemos aldosterona, la progesterona se va a transformar en 17-hidroxiprogesterona, de hecho es el marcador, la 17-hidroxiprogesterona cuando está muy aumentado, de la hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21-hidroxilasa. Entonces, toda esta vía va a ir para este caminito. Por eso son niñitos, si tienen la hiperplasia suprarrenal congénita, el déficit de 21-hidroxilasa, puede ser si solo un padre tenía, o sea, si el niñito heredó un gen nada más, va a ser de manifestación tardía. Si es una niña, puede tener hirsutismo o puede tener dificultad para lograr un embarazo, es decir, alteraciones menstruales, por el incremento de los precursores, digamos, androgénicos. Si es en el recién nacido, puede darse como una forma perdedora de sal por la falta de los mineralocorticoides, y puede darse, si es una niñita, como genitales ambiguos. Y ahí de manera inmediata hay que administrar los glucocorticoides, inclusive hay que dar el mineralocorticoide que les comenté recientemente. Bueno, vamos ahora a un tema que hagan la especialidad que hagan, van a tener algún paciente tratado con corticoides o ustedes van a tener que administrar un corticoide, entonces hay algunos tips o cositas para tener en cuenta, ¿sí? Bueno, vamos a lo siguiente. Esta tablita, ustedes si la googlean, ponen tabla de equivalencia de corticoides y les va a salir. Tengan a mano, o sea, hoy por hoy con internet no es necesario que tengamos libretitas, anotaciones, pero por lo menos recordar para cómo googlear. Esta tabla va a dividir a los distintos corticoides que tenemos, los más de mayor uso, acción corta, intermedia y prolongada. No tanto en cuanto al tiempo de vida media de la droga per se, sino por su capacidad de inhibir la ACTH, ¿sí? En eso es la clasificación, corta, intermedia, prolongada. La potencia glucocorticoidea, la potencia mineralocorticoidea y la equivalencia en miligramos. El cortisol es la hidrocortisona que tenemos de manera sintética, ¿sí? Entonces, es como, digamos, la droga o la hormona a partir de la cual vamos a medir y comparar las demás. Se considera que tiene una potencia glucocorticoidea de 1, una potencia mineralocorticoidea de 1 y la equivalencia es 20 miligramos, que es aproximadamente lo que nuestras suprarrenales sintetizan o liberan, de 15 a 20 miligramos en 24 horas. Bien. La cortisona, ¿sí? Que es, digamos que es también la forma de nuestro organismo, tiene una potencia muy similar al cortisol. Drogas sintéticas, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, y aquí tenemos entonces su equivalencia en cuanto a poder glucocorticoideo y mineralocorticoideo, y la equivalencia. ¿Qué significa? Que 5 miligramos de prednisona equivale a 20 miligramos de cortisol. Seguimos avanzando. La triamcinolona generalmente es de administración, digamos, no oral, sino en forma inyectable, en algunas cremas lo pueden tener igual. La dexametasona viene y la administración, digamos, por todas las vías, y 0,75 miligramos de dexametasona va a equivaler a 20 miligramos de la hidrocortisona. Fíjense en cuanto a potencia mineralocorticoidea, ¿qué va pasando? ¿Sí? O sea, ninguno de ellos tiene acción mineralocorticoidea, pero tienen un gran poder glucocorticoideo.
quiero que sepan que la hidrocortisona a dosis alta, dosis shock de 300 miligramos en 24 horas, tiene acción mineralocorticoidea por la dosis que estamos usando. Por lo tanto, en los pacientes que tratamos, cuando les comenté en caso shock o en las crisis addisonianas, usamos 300 miligramos, porque es lo que nuestras propias suprarrenales hacen o liberan de cortisol frente a una situación de estrés mayor. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es de remediar lo que hacen nuestras adrenales. Paciente, esta tablita, usted va a decir, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, vamos a ver ahora unas cositas. Paciente, voy para atrás. A dosis fisiológica. ¿Cuándo hay que hacer reemplazo de dosis fisiológica? Con la hidrocortisona. Paciente con Addison, paciente que le extirparon un adenoma hipofisario o el tumor, un adenoma adrenal que causó Cushing, entonces yo tengo que tener al paciente por lo menos 6 meses a 1 año, cada vez bajando las dosis, hasta que se recupere su eje. O tratamiento crónico de glucocorticoides, por ejemplo, paciente con artritis reumatoidea, etc. Entonces, hasta pasarlo a la dosis mínima, muchas veces lo que se hace es pasar de la prednisona que venía usando al reemplazo de la hidrocortisona porque es más fácil luego suspenderla, o porque es más fisiológico. También se utilizan los glucocorticoides a dosis fisiológica en el paciente que tiene síndrome ovario poliquístico para inhibir la síntesis de la excesiva que tiene de los andrógenos. A veces se usan dosis muy bajitas de betametasona, de prednisona, y en la hiperplasia adrenal congénita también se utilizan dosis fisiológicas. ¿Cuándo se usan dosis con efecto inmunosupresor o inmunomodulador? En las situaciones siguientes: colagenopatías, en el trasplante de órganos, enfermedades alérgicas, sarcoidosis, enfermedad oncohematológica, OPEFIC, o colitis ulcerosa, etc. ¿Sí? Bueno, generalmente las especialidades que manejan estas condiciones o situaciones van a aconsejarle a su paciente que haga una vez que ya usó el periodo indicado de tratamiento de esa droga, le va a decir que vaya haciendo la reducción. ¿Cómo se va a indicar esa reducción? Que baje la dosis con modificaciones de 25%, no sé, cada 15 días, cada 10 días, cada mes, según qué tiempo haya usado. Le puede decir que alterne dosis, es decir, si venía usando 40, que un día use 40, otro día 30, hasta que haya un día en que no la use más. Y le puede decir al paciente que la use generalmente a la mañana. ¿Por qué? Porque cuando usamos el corticoide a la noche inhibimos más la ACTH, ¿sí? Bueno, esta pauta la va a indicar el médico especialista que indicó la dosis suprafisiológica del corticoide. Lo que nosotros tenemos que saber, si es que estamos en la guardia, en clínica, haciendo, no sé, nuestra pasantía, es tener en cuenta que paciente que tiene más de 20 miligramos de prednisona o su equivalente por más de 1 semana, tenemos que considerar que su eje hipofisario está inhibido. Por eso la tablita esta, ¿sí? Entonces, ejemplo, paciente que está usando 40 miligramos de prednisona por, no sé, una colagenopatía, y viene a la guardia con náusea, vómito, no sé, por una infección urinaria alta, ¿sí? Yo no lo puedo, y ya me dice, yo la vengo usando hace 20 días, yo no lo puedo no tener en cuenta, sino que tengo que mantenerle su corticoide, ¿sí? A lo sumo, si no lo tolera vía oral, tendré que hacer la equivalencia, que es una regla de 3 simple, decir, bueno, 20 miligramos de cortisol equivale a 5 miligramos de prednisona. Por lo tanto, 40 miligramos de prednisona me va a equivaler a X. Toda vez que superamos los 20 miligramos de cortisol, decimos que el paciente, y si tiene más del plazo, a ver, voy a repasar de nuevo. Paciente que está con el equivalente de 20 miligramos o más de prednisona por más de 7 días, más de 1 semana, decimos que ya puede estar inhibido, ¿sí? Esto es como
para tener en cuenta una generalidad. ¿Es así en todos los pacientes? No, pero por las dudas yo tengo que asumir que puede estar inhibido para que no me haga un estado de deprivación. ¿Cómo se puede manifestar esta deprivación? Con astenia, depresión, cefalea, náuseas, vómitos. Es muy parecido a lo que es la crisis addisoniana. Bueno, dentro de la corticoterapia, situaciones o efectos secundarios que no los tiene el paciente con un Cushing endógeno, ¿sí? Que solamente se da en el Cushing iatrogénico, es decir, por el aporte externo de corticoides. La necrosis ósea aséptica, generalmente de las cabezas humerales o de las cabezas femorales. Glaucoma, cataratas, las paniculitis, pancreatitis y la hipertensión intracraneal benigna que se manifiesta como si fuera un pseudotumor. Todas estas situaciones, la más frecuente, por lo menos que yo he visto en los pacientes que a veces me han derivado para ayudar a ver las complicaciones, es la necrosis ósea séptica, ¿sí? También las cataratas. Entonces, tener en cuenta estas situaciones o condiciones propias del aporte exógeno de corticoides. Bueno, ahora yo voy a responder toda duda que ustedes tengan, porque, bueno, creo que fui medio rápido, pero tenía miedo de no alcanzar a darles por lo menos estas pautas generales de las adrenales. ¿Dudas? Profe, ¿se escucha? Sí. Entonces, para considerar, decíamos, el equivalente de 20 miligramos de prednisona, entonces sería, por ejemplo, 20 de prednisolona y así todo multiplicando por 4 el valor que tenemos ahí. Sí, así, por ejemplo, a ver, paciente viene tratado con, no sé, se automedicó, vamos a poner, a ver qué ponemos que es bastante frecuente. Sí, la que más se usa es la prednisona, de hecho, ¿sí? Paciente que viene tratado, 40 miligramos de prednisona, ¿sí? Prednisona. Entonces, yo les voy a mostrar ahora en un papelito, estoy escribiendo, es equivalente a la prednisona a 5 miligramos de 20 miligramos de hidro. Perdón que sea muy básica, pero es la única forma, les voy a sacar la cuentita, para que ustedes tengan en cuenta la inhibición. 40 por 20 dividido 5, ¿sí? O sea, esto es lo que yo hago, a ver, no sé si no se va a ver nada. A ver, ahí, no sé si ven. Pero dice que si un paciente está tratado con 40 miligramos de prednisona, si ustedes ya por lo menos recuerdan que 5 miligramos es equivalente a 20 miligramos de cortisol y está tratado con 40, ya sabemos que está, si el paciente nos dice, sí, lo vengo tomando hace un mes, bueno, ya sabemos que está inhibido. Ahora, si yo quiero saber a qué equivale de cortisol, fíjense que equivale por regla de 3 simple nada más a 160 miligramos. Entonces, que está usando varias veces de su propia síntesis, está inhibido, ¿sí? A veces nos ayuda también para, por ejemplo, los pacientes que no están necesariamente con dosis suprafisiológicas, pero que vienen tomando porque se están automedicando con antialérgicos. Por ejemplo, el desalergín, creo que tiene betametasona, ¿sí? Que no tiene una alta dosis, pero tiene 0,3 miligramos. Pero si ya lo viene usando de meses y ustedes lo empiezan a revisar, pueden ver inclusive que tiene estigmas de Cushing, ¿sí? Que tiene algunas estrías, la pancita, la jiba, siempre vean estos huequitos sobre las clavículas, cómo está la piel, que son elementos indirectos que a veces no necesitan un laboratorio. O sea, cualquiera de estos pacientes que están con corticoterapia crónica de estas situaciones, ustedes le piden un cortisol 8 horas y va a dar inhibido. Va a dar inhibido porque su eje está inhibido, ¿sí? Entonces, en esos pacientes no es que tenemos que pedir un cortisol para ver que está inhibido, tenemos que simplemente preguntar cuánto tiempo ya viene usando la medicación, lo revisamos, no necesariamente va a tener estigmas, pero ya si tiene un estigma físico significa que está inhibido su eje.
para tener en cuenta el eje se va a recuperar una vez que ya se decidió, que ya cumplió el periodo por el cual se dio el corticoide. Ese eje se va a recuperar a veces en 3 meses, a veces en 6 meses, a veces en 1 año. Depende, ¿sí? Por ejemplo, el año pasado me tocó ver una señora con una neumonitis eosinofílica, donde el neumonólogo había decidido darle 60 miligramos de prednisona con reducciones mensuales, era 60, 50, 40, etc. Entonces la había mandado para valorar el metabolismo fosfocálcico, porque estos pacientes pueden hacer osteoporosis, y bueno, la señora anduvo muy bien por la enfermedad de base con el tratamiento corticoideo, pero al mes hizo una necrosis ósea de la cabeza, me parece que del húmero. Y hubo que hacerle una reducción mucho más acelerada de la prevista por las complicaciones que empezaba a tener. También hizo una trombosis venosa profunda. Entonces, el esquema que era para, por ejemplo, 5 meses, se tuvo que acelerar en 3 meses. Entonces ahí el seguimiento de mi parte fue más activo, no porque intervenga en la patología de base, sino para ver que no estuviera haciendo un síndrome de privación. Y dentro de todo, la señora toleró bastante bien digamos, la reducción rapidísima que hubo que hacerle de los glucocorticoides por los eventos adversos que presentó. Ella estuvo luego, por lo general lo que yo recomiendo es que una vez que ya estamos, por ejemplo, en la equivalencia de 5 miligramos de prednisona, pasarle ya a la hidrocortisona porque es más fisiológica. Entonces, ella estuvo con dosis fisiológica de la hidrocortisona, es decir, 10, 5 miligramos por 6 meses, y después ya le bajé a 10, le bajé a 5, y ya después no necesitó más nada. Esa señora anduvo bien, tanto en la patología de base, pero quedó con esas secuelas o consecuencias. Que eso el médico tratante, o si es una paciente, no sé, con una artritis reumatoidea, con una pénfigo, a veces requieren tratamientos mucho más prolongados, y bueno, eso hay que explicarle al paciente que va a tener, porque lo primero que se va a quejar, y especialmente si son mujeres, es de la distribución del tejido graso. No generan tanta hipertensión el aporte de glucocorticoides exógenos, ¿sí? Por lo que les comentaba, no tienen tanto poder. La prednisona o la dexametasona no tienen tanto poder, entonces, mineralocorticoideo, pero sí pueden hacer más lo que es hiperglucemias. Bueno, no es un tema muy sencillo, pero por lo menos el concepto es que ustedes tengan conocimiento de frente a un paciente que asiste a la guardia, que está tratado por X periodo de tiempo con un determinado corticoide, sean respetuosos de por lo menos mantener la medicación. A veces hay que pasarla a hidrocortisona, por eso es la reglita esa que yo les expliqué. El paciente no tolera vía oral, entonces le tengo que pasar a hidrocortisona, que en ese caso que les hice el ejemplo son más o menos 150 miligramos en 24 horas. Para eso nos sirve, ayuda. ¿Sí? En relación a los corticoides que son tópicos, ¿hay alguna alteración del eje por el uso prolongado o demás? No, pero tienen mucha absorción por piel. O sea, si el corticoide tópico, no sé, bueno, no se me ocurre ahora ninguno, pero generalmente dicen no más de 15, 20 días. Ahora, si son pacientes con enfermedades que requieren tratamiento prolongado, no sé, de más de un mes, sí puede tener absorción y generar un impacto sistémico, o sea, a nivel del eje. Yo no lo he visto nunca, pero está en las descripciones. Lo mismo que los corticoides tópicos, estos que se usan para el asma, para las rinitis alérgicas, dice que, o broncoespasmo, que no hay un impacto en el eje, budesonide, etcétera, esos. Yo no he visto pacientes con síndrome de Cushing por evidencia de corticoides de estos de tipo PAF. Sí hay una recomendación en cuanto al enjuague de la boca, porque pueden predisponer a muguet o hongos en la boca. Sí
hemos visto, y a veces con el clínico, con el doctor Miranda especialmente, que es el que más está siempre contándonos sus casos, pacientes que vienen usando antialérgicos por su cuenta, que no tienen tanta cantidad de corticoides. Si mal no recuerdo, tienen 0,3 miligramos de betametasona, sí con síndrome de Cushing por tomar durante 6 meses un antialérgico, o de estos analgésicos que vienen con B12 y con dexametasona, esos también. Que el paciente por las lumbalgias así crónicas viene tomando, no tiene igual tanta carga de dexametasona, o sea, no está desde los miligramos, no es como para inhibir, pero por haber usado tanto tiempo, sí, hemos visto pacientes con Cushing, con las estrías, características que las estrías simplemente es que se rompió la fibra de colágeno por la acción glucocorticoidea que tiene, saca, entonces para formar eso, para usar esos aminoácidos como transformarlo entonces en glucosa, ese es el porqué de la miopatía igual proximal, el adelgazamiento que tiene de los miembros, es todo porque destruye, digamos, las proteínas propias para transformarlas en glucosa. Bueno, sí. ¿Y esta supresión puede depender del tratamiento? O sea, me refiero, por ejemplo, si das dosis más altas, ¿se puede suprimir más rápido el eje? ¿O si das tratamientos más prolongados, puede inhibirse por más tiempo? ¿O, digamos, es para todo igual? Mira, no, a veces es más por el tiempo, ¿sí? No sé, ustedes habrán visto ya patologías hematológicas que se usa hidrocortisona, el dexametar a dosis altísimas, se dan pulsos, ¿sí? Se dan 3 días y no necesariamente inhiben el eje, porque es como un shock, así se da 3 días y listo. Los pulsos, a veces, si son en una semana, no inhiben el eje. Ahora, es más la administración crónica y permanente que impacta sobre la ACTH. Por eso esa es una reglita, ¿no? No es que es para todos igual, pero el concepto es la equivalencia a más o igual 20 miligramos de prednisona por más de 7 días. Sí, entonces después... Sí. Perdón. Sí. Acá, en el caso de que haya una situación de estrés, ¿es igual que cuando estaba la enfermedad de Addison? ¿En la crisis addisoniana? Claro. Sí. O sea, estos pacientes, no sé, viene a la guardia, supongamos que paciente con pénfigo, ¿sí? Para sacar la artritis reumatoidea, viene tratado de 6 meses, ya de 6 meses con, no sé, 15 miligramos de prednisona. Y tienen que hacerle una colecistectomía. Entonces, vos le das la dosis shock. Es mejor darlo que no darlo. Entonces, cuando das la dosis shock, le suspendes la prednisona, haces la reducción cada 24 horas, o sea, el primer día pasó 150 miligramos de hidroendovenosa, después le pasas a 50 y ya después le pasas a 100, después yo lo suelo pasar a 50 y ya después le paso vía oral a 25, ya lo dejo en 15-20, o el equivalente de la prednisona que estaba usando. O sea, asumir que por las dudas, si el paciente viene usando ya mucho tiempo, así sea dosis bajita, un corticoide, asumir que está inhibido y tratarlo como la crisis addisoniana. Porque lo que no pueden hacer estos pacientes es remediar, está inhibido su eje. Entonces, en cualquiera de nosotros que, no sé, nos operan mañana una apendicectomía, nuestras propias adrenales, recuerden que la función está de estrés, manejar el estrés. Entonces, nuestras propias suprarrenales tienen la capacidad de sintetizar 200, 300 miligramos de nuestro cortisol en 24 horas, hasta que la situación de estrés vaya bajando. Estos pacientes no tienen eso, porque está inhibido su eje, no tiene su CRH ok, no tiene su ACTH ok, por más que sus suprarrenales estén indemnes, me refiero a que no tengan una enfermedad orgánica, pero funcionalmente están bloqueadas. Entonces lo tengo que copiar como si fuera un paciente que no le funciona la suprarrenal porque se la sacaron, por ejemplo. Entonces tengo que ser prudente en eso, para evitar estas situaciones muy parecidas a las crisis addisonianas, que son los síndromes de deprivación.
Por eso se los di todos juntos, porque el tratamiento es el mismo y la reducción que tengo que hacer es lo mismo. Y el objetivo, una vez que, no sé, se operó, le sacaron la vesícula, yo hice la dosis de shock, le digo, bueno, mire, vaya a su médico de cabecera para ver cómo tiene que seguir con su medicación de base. Porque a veces también hay abandono por parte de los pacientes de sus enfermedades, de sus médicos de cabecera que le indicó el corticoide y viene boyando con dosis de 20, 15 miligramos, claro, porque las lesiones en piel están muy bien, porque no le ven en las articulaciones, y tengan también en cuenta que muchos de estos pacientes, donde el corticoide le alivia muchísimo el dolor, la inflamación, a veces se hacen como adictos, ¿sí? No en el sentido de la adicción que pueda generar una droga, no sé, un psicofármaco, o una situación que es psicoactiva como la nicotina, etc. Sino porque efectivamente les alivia tanto el dolor o la inflamación y les genera un estado de bienestar. O sea, el corticoide cuando nos dan es como que lo mismo que cuando uno, o sea, ustedes piensen cuando no sé, van caminando por la calle, viene un perro, los corre y ustedes empiezan a correr. Sacan energía de no saben dónde, pero si les dolía el dedo, el pie, no les duele más, precisamente por la acción que tienen los glucocorticoides en acción sinérgica con las catecolaminas. O sea, saca energía, potencia donde no la tenemos. Bueno, los glucocorticoides en las personas que tienen a veces depresión, generan eso. Entonces, yo lo he visto en algunos de mis pacientes que no quieren suspenderlos, si ya las he mandado a Buenos Aires, a otros centros, como para decir, miren, no es mi opinión nada más, o sea, gente que está más acostumbrada al manejo de patología adrenal, de la supresión, de cómo manejarlo, y no han querido dejar, o sea, no necesitan usar los glucocorticoides y no los dejan. Son casos así contaditos con los dedos, pero es importante conocer que son drogas y fármacos maravillosos cuando se los usa de manera adecuada. Recuerden que hay muchos pacientes, especialmente de la parte oncohematológica, que andan muy bien, hacen remisiones exclusivamente con los corticoides, pacientes, no sé, con leucemia, etcétera, etcétera. Pero si yo los uso, administro mal, o el paciente hace abuso, puedo generar mucho daño. Bueno, no son un cuco, pero tengo que conocerlos, si tengo que respetarlos. Saber si tengo que, es mejor dar una dosis shock, porque usted va a decir, ay, ¿cómo puedo saber? Porque resulta que usa 15 miligramos de prednisona o su equivalente hace 2 meses, hace 10 días, justo está en el límite. Bueno, lo trato como si lo estuviera, ¿sí? Lo trato por las dudas. Que yo le dé 300 miligramos, 24, y le baje rápido la dosis, no le voy a generar un mayor mal, pero le voy a proteger por lo menos que no se vaya a descompensar, que no haga una hipotensión, ¿sí? Bueno, esto sería, la próxima ya vamos a empezar con diabetes, la próxima, bueno, tenemos muchos feriados, siempre pasa eso lo mismo, con mis clases quedan al final muy poquitas, la próxima vamos a empezar con diabetes, ¿sí? Con el diagnóstico, definición, también me voy a tener que ir medio rápido, porque me toca darles después lo que es la parte de obesidad, quedan hipogonadismo, así como temas medio aislados, dislipidemia, entonces como que tampoco nos queda muchísimo más. Bueno, nos vemos entonces en 15 días. Adiós, chao, chao. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe.